Bienvenidos a Más Salud en tus Manos. Qué gusto que nos puedan acompañar en este espacio en el cual conversamos con especialistas sobre aquellas inquietudes que ustedes nos comparten justamente para concentrarnos en la salud y en el bienestar. Y es que desde que se declaró la pandemia, lo que ha sucedido es que el sedentarismo y todas estas restricciones sumadas a los malos hábitos han incrementado las cifras de obesidad no solamente en el mundo, en nuestro país también, no solamente en los adultos, también en los niños. Y justamente hoy nos queremos concentrar en este tema. Suben además estas complicaciones y aumentan el riesgo de que si se llega a presentar un contagio por COVID-19, las consecuencias puedan llegar a ser fatales. Esa, por supuesto, es una de las tantas preocupaciones que genera la obesidad. ¿Qué es la obesidad? ¿Qué significa tener un sobrepeso? ¿Por qué hay que cuidarnos? ¿Por qué hay que mantener buenos hábitos siempre? ¿Cómo podemos hacerlo aún cuando están estas restricciones presentes? Pues ese es nuestro tema hoy, por supuesto, con excelentes expertos que nos van a estar acompañando. La invitación la hacemos de paso para que ustedes compartan con nosotros sus inquietudes y lo pueden hacer de manera muy fácil, muy ágil a través de las redes sociales. A través de las redes sociales, por ejemplo, en nuestro canal de YouTube pueden encontrar otros programas relacionados con otros temas de salud, pero también a través de Instagram, @redmastv, encuentran todos nuestros programas y las publicaciones de Más Salud en tus Manos. Allí pueden depositar sus comentarios, sus sugerencias e inquietudes. Bienvenidos. El 56% de la población colombiana entre los 18 y 64 años de edad tienen sobrepeso u obesidad, según datos del Ministerio de Salud. La pandemia por el COVID-19, la Organización Mundial de la Salud plantea que los pacientes con obesidad tienen más probabilidad de requerir cuidados intensivos si llegan a contagiarse con el virus, ya que pueden desarrollar enfermedades más graves y llevarlos a la muerte. La obesidad es una enfermedad con alto riesgo de morbilidad y es considerada un problema de salud pública. La OMS calcula que hay 2.100 millones de personas adultas en el mundo que padecen de sobrepeso y obesidad. Por otra parte, 43 millones de menores de 5 años de edad tienen exceso de peso. Las principales razones que generan obesidad están relacionadas con los hábitos alimenticios, cambios hormonales y emocionales y la poca actividad física. Pues bien, nosotros tenemos muchas inquietudes, seguramente ustedes también, así que ahí estamos en las redes sociales para que hablemos de obesidad, de sobrepeso y sobre todo nos concentremos en los niños, porque efectivamente, como todo, los malos hábitos también se heredan. Estamos con la doctora Sandra Núñez, con quien hacemos contacto a esta hora en Más Salud en tus Manos. Ella es médica magíster en Administración de Salud y además es especialista en epidemiología. Ella es directora médica de Novo Nordisk para Colombia y nos va a ayudar a entender esta enfermedad y hasta dónde debemos preocuparnos y por supuesto evitarla. Doctora, bienvenida y empecemos por la pregunta, ¿qué es la obesidad? Paola, la obesidad es una enfermedad que tiene diferentes causas, que tiene que tener un manejo multidisciplinario e integral y que lo más importante es que genera muchos riesgos para los pacientes que la padecen. Y ahí entonces empezamos a generar preguntas respecto a esa diferencia entre sobrepeso y obesidad. ¿Cuándo se considera obesidad y cuándo es un sobrepeso que se puede manejar? Bueno, muy buena pregunta. El sobrepeso, los dos se miden con un índice de masa corporal, que es un cálculo sencillo donde se toma el peso sobre la talla al cuadrado, o sea, se multiplica la talla por la talla en metros y divide el peso se divide, que son los kilogramos. Al final es un dato que da un número que si está por encima de 25 hasta 30 es sobrepeso y si es por encima de 30 es obesidad. Eso es una definición pues muy sencilla. Claramente pues para tener un tema más profundo se debe ir a los especialistas y hacer otros análisis.
Doctora, hay quienes dicen, no, es que simplemente me subí un poquito de peso, estoy un poquito gordito, comí un poquito de más, pero la línea delgada que se pasa a la obesidad puede suceder en muy poco tiempo. ¿Cuáles son esos síntomas de la obesidad? Sí, los síntomas de la obesidad son poco inespecíficos, pero se pueden presentar con fatiga, cansancio, dolor articular, y si tiene ya pues algunas comorbilidades como diabetes tipo 2, pues tener sed, si tiene hipertensión tendrá otras cosas. Entonces es una enfermedad que predispone a casi 200 otras enfermedades, dentro de ellas algunos tipos de cánceres, y por eso digamos que la sintomatología es amplia, y de pronto lo ideal es, ante un aumento de peso y algún síntoma de cansancio, fatiga, pues consultar a los especialistas para hacer el diagnóstico adecuado. Pero a lo que quiero ir, doctora, es decir, cuando una persona está en sobrepeso, que llegue a la obesidad es mucho más fácil y mucho más rápido que digamos que otra situación. Es decir, cuando alguien de verdad ya tiene mucho peso, ¿tiene la facilidad de ganar más peso y convertirse en obeso que en bajarlo, por ejemplo? Sí, es realmente un tema que es muy complejo en el manejo de estos pacientes, y es que el cuerpo tiene, digamos, un mecanismo de defensa para los momentos donde no tiene alimento, entonces tiende a acumular. Entonces la persona sigue comiendo en la misma condición, y pues claramente pues con la dieta que tenemos, que es un poco obesogénica, es como lo decimos, o sea, genera obesidad porque son ultraprocesados. Además pues no tenemos a veces facilidad de hacer hábitos de ejercicio en la parte urbana. Todo esto aunado es lo que va llevando el sobrepeso a la obesidad, y por eso es importante pues siempre estar pendiente de cuál es el peso que se tiene y hacer los controles necesarios con los médicos para determinar si ha ido incrementando el peso, para tener un manejo adecuado, que seguramente si se hace más temprano va a ser más fácil. Es decir, que una persona con sobrepeso, si mantiene esa dieta, que lo tiene en sobrepeso, puede llegar fácilmente a la obesidad. O sea, no es que se mantenga en sobrepeso, es que se puede volver obeso. Sí, porque pues esto es un espectro de una enfermedad que sigue evolucionando. Si la persona no hace, digamos, no toma los correctivos, que pueden ser también no solamente claramente en la parte de dieta y ejercicio, sino también el manejo del estrés, del sueño, pues hay muchas raíces de la obesidad. Entonces, si no se intervienen, pues claramente esto prosigue desde un sobrepeso a una obesidad. Aterricemos, doctora, ahora en el tema COVID-19, pues porque sin duda es otra de las grandes inquietudes que surgen respecto a la obesidad, porque hemos escuchado si es que las personas que tienen obesidad pueden ser más afectadas por este virus. ¿Eso qué significa? ¿Que se pueden contagiar más rápido o que simplemente si les llega a dar COVID-19 los puede afectar de manera más severa? Sí, Paola, y realmente no es que no tienen mayor probabilidad de contagio, tienen el mismo riesgo que los demás personas, digamos, para contagiarse, pero sí tienen muchísima más probabilidad de complicarse. Entonces hay un estudio que muestra que hay el doble de posibilidad de tener una complicación que requiera hospitalización o que sea más complejo el manejo del COVID. Y si se tiene mayor índice de masa corporal, de hecho se tiene también la probabilidad de tener mayor probabilidad de ser intubado. O sea que si llega por encima de 35 de índice de masa corporal, que ya es una obesidad grado 2, tendría hasta 7 veces la probabilidad de ser intubado el paciente. Y empieza desde el sobrepeso, no es solo la obesidad. Ya estar por encima de 25 en algunos estudios muestra el doble de la probabilidad de ser hospitalizado en la unidad de cuidado intensivo. Doctora Sandra Núñez, médica magíster en Administración de Salud y especialista en epidemiología, si me regala, tenemos una pequeña pausa aquí en nuestro programa, pero además queremos compartirle también a usted y a los televidentes que aún no han visto esta publicación la pregunta que les hicimos a través de las redes sociales. ¿Presentó usted en medio de la cuarentena algún tipo de problema relacionado con el sobrepeso u obesidad? Numeral más salud en tus manos. Vamos a una pausa y ya seguimos. Lo más importante es tener una estabilidad adecuada desde el punto de vista emocional.
Y en lo emocional, integrar el dormir. Esa balanza equilibrada entre todos los agentes de estrés es lo que nos da la capacidad de tomar mejores decisiones. El moverse. Entender cada vez más que el músculo es un órgano antiinflamatorio y que una de sus principales funciones está en el generar energía, y eso es lo que produce ese déficit calórico. Buscar alimentos que sean naturales, buscar alimentos que sean entretenidos, buscar alimentos que sean provocativos. Es entender que cada lugar está destinado para un fin específico. Y eso sí, la habitación, el cuarto, tiene que ser un lugar, ojalá sacro, para el descanso, para el dormir. Alejar las pantallas del lugar del descanso e inculcar desde el hogar la comida más basada en plantas, en frutas. Si yo tengo padres con alteraciones de peso, es mucho más fácil heredar esas alteraciones. Poblaciones adolescentes con bajo contenido muscular, no puedo esperar que voy a tener una población adulta sana. Y entramos al tema de las recomendaciones, y es que casi que ese discurso es habitual en todos los médicos, en todos los especialistas. Entonces, comer bien, hacer deporte, evitar el sedentarismo, pero realmente se nos vuelve eso, un discurso, y no nos apersonamos. Entonces vamos con nuestra doctora Sandra Núñez. Ella es médica magíster en Administración de Salud y especialista en epidemiología, porque lo que encontramos justamente con la pandemia es que pues todos quedamos encerrados en nuestras casas. ¿Y cuál fue el recurso? Sedentarismo total. Ver televisión, acomodarnos, bajar la guardia, todos tranquilos, y seguimos comiendo lo mismo. Si bien de pronto ir a la oficina o ir a hacer diligencias en la calle no es el gran esfuerzo físico, pues nos mantenía en movimiento. Cuando ya entramos a una quietud total con esa misma dieta, con esas altas calorías, pues lo que vimos es que muchos subimos de peso. Sí, realmente, Paola, con el tema de de la pandemia, las personas disminuyeron su actividad física, y esto es claro. Era difícil hacer sobre todo actividad física afuera. Muchas personas montaban en bicicleta, hacían diferentes ejercicios, los gimnasios estaban cerrados, pero debemos también resaltar que al inicio de la cuarentena se vio un incremento del 30% de la alimentación más saludable. Entonces creo que las personas tuvieron tiempo durante la pandemia para empezar a mirar qué era más saludable, hacer cosas en su casa, no tan comprar afuera y temas ultraprocesados, sino volver como a lo básico, que es comer sano en su casa con lo que tienen para poder, trabajar y no tener que comer afuera de pronto tanto en restaurantes. Esto creo que fue un tema positivo, un balance, ¿no? Ya retomando después de la cuarentena el ejercicio, creo que va a ser positivo si las personas continúan con sus hábitos de alimentación que fueron mejores al inicio de la cuarentena. Y eso es una, entonces, muy buena noticia, pero además, doctora, usted me corregirá, yo creo que las personas tuvimos la oportunidad de acercarnos a la cocina, de conocer la cocina, de cómo se preparan los alimentos, y hace un momento dentro de esas recomendaciones en la nota mencionábamos que los alimentos fueran provocativos. También puede ser que el sobrepeso y la obesidad se genere porque las personas desconocen lo que están comiendo, desconocen cómo se preparan estos alimentos, la cantidad de sal que tienen, la cantidad de grasa que tienen, y cuando justamente se acercan a sus cocinas y cuando justamente empiezan a conocer las virtudes de los alimentos, empiezan a conocer cómo se preparan los alimentos y a hacer conciencia justamente de cuánta cantidad de sal, de cuánta cantidad de grasa, de cuáles son los aportes de vitaminas y minerales, por ejemplo, de cada uno de estos alimentos, también eso ayuda a que el régimen alimenticio y la dieta varíe, ¿o no, doctora? Pues
esa entonces seguramente ya nos va a responder la doctora. Tenemos un breve lapsus de comunicación con ella, pero ya vamos a retomar, porque los alimentos que sean provocativos son necesarios. Justamente la obesidad se genera porque vemos todas estas publicaciones también maquilladas para las fotografías, que las hamburguesas son deliciosas, que las pizzas, que las malteadas, pero no encontramos el mismo atractivo de pronto en una manzana. Entonces hay que buscar que los alimentos sean provocativos. Y también hay otra inquietud que tiene que ver con el descanso. ¿Por qué si hacemos ejercicio regularmente, si nos alimentamos bien, el descanso también resulta ser una prioridad para controlar el peso? Esa es la inquietud que vamos a responder después de la pausa. Volvemos a Más Salud en tus Manos. Hoy estamos hablando de la obesidad y cuánto nos afectó la cuarentena, la pandemia, el COVID-19, no solo porque las personas que tienen obesidad tienen más posibilidad y más riesgo si llegan a presentar COVID-19, sino porque además creo que todos sentimos que el sedentarismo se apoderó de nosotros, esa dieta no tan juiciosa y no tan restrictiva también se apoderó de nuestras cocinas y por supuesto pues el resultado se vio en la báscula con el aumento de peso, sobrepeso y obesidad. Pues esa es la pregunta también que compartíamos con ustedes a través de nuestras cuentas y nuestras redes sociales. Aquí está la respuesta a la pregunta. Justamente, ¿presentó usted en medio de la cuarentena algún tipo de problema relacionado con el sobrepeso u obesidad? No, 39%, sí, 61%. Por supuesto, estos rangos de sobrepeso, de obesidad, tienen que ver también con la talla de cada persona y por supuesto con sus hábitos. Pero además hay un tema muy particular y es que sí, efectivamente todos subimos un poquito, ligeramente o mucho de peso. Aquí también tenemos la respuesta de otro de nuestros televidentes que nos llamó la atención. Foster Juanfe, total, como 10 kilos de más, y entonces ahí empieza uno a pensar en cómo bajarlos, porque de 10 subir a 12, 15, 20 es muy fácil, pero bajarlos no es tan sencillo. Y justamente en el anterior segmento pues hablábamos de esas recomendaciones, doctora. Entonces la alimentación, entonces el ejercicio, pero ¿por qué el descanso? ¿Por qué también hablan de descansar bien? Sí, Paola, es muy importante el sueño, sobre todo, porque una persona que no obtiene el sueño suficiente puede tener, digamos, alteraciones en la parte también hormonal y esto puede afectar en la sensación de saciedad o tener hambre, y realmente esta parte de descanso y manejo del estrés también es importante, porque algunas personas también tienen un tema más psicológico de comer con ansiedad o otras cosas, ¿cierto? Es básicamente tener una visión que es mucho más amplia que solamente la dieta y el ejercicio, sino la persona como un ser integral y esta enfermedad como una enfermedad que tiene raíces diferentes y por eso pues un manejo que debe ser multidisciplinario. Doctora, y a propósito de ese manejo, de esas soluciones, hablemos rápidamente de la cirugía bariátrica, porque también hemos escuchado cuando las personas tienen sobrepeso o obesidad, dicen, no, yo sigo comiendo así porque es que ya me van a operar, eso ya casi me van a operar y cuando me operen, ahí sí me pongo juicioso. ¿Eso cómo sería? ¿Cuáles son entonces esas posibilidades de acceder a esta cirugía? Sí, la cirugía está incluida, digamos, dentro de la cobertura del Plan Básico de Salud y realmente es al revés. Para hacer la cirugía, el grupo de cirugía bariátrica que tiene endocrinólogos, bueno, otros especialistas adicionalmente pues a los cirujanos, debe ver que el paciente tiene la intención de realmente bajar de peso y controlar, porque al final la cirugía es una solución, pues también es un tratamiento, pero no cambia o no ataca, digamos, la raíz seguramente del problema, y esto pues es un tema que debe trabajar el paciente con el equipo multidisciplinario que también está presente cuando se requiere una cirugía bariátrica. Pero para esto lo ideal es pues consultar y realmente ver si el paciente es candidato y el abordaje pues es, como le digo, tendría el paciente que mostrar que desea y que quiere bajar de peso y hacerlo, digamos, por sus medios y mostrarlo desde antes y no al revés, o sea, llegar con un peso excesivo a la cirugía donde realmente pues podrá haber más complicaciones y después dificultad en el posoperatorio para el manejo.
Doctora, ¿y qué otros tipos de técnicas, de tratamientos podrían existir para manejar o controlar la obesidad? Porque pues también creo que todos hemos alguna vez hecho dieta o emprendemos un régimen alimenticio y una serie de ejercicios y nos desanimamos, porque es que a punta de voluntad es un poquito complicado. Sí, digamos que la parte, y por eso lo he dicho antes, el manejo es multidisciplinario, al final es realmente no pensar en dieta, sino en alimentación saludable, porque tiene que ser un tema que sea sostenible, digamos, en el resto del tiempo. Lo mismo la parte de actividad física, o sea, tenerlo como un tema que sea un hábito, y esto pues es lo más importante, porque no puede, por momentos la persona hace como los cambios y ahí tiene, digamos, un manejo en el peso, pero otra vez vuelve a caer en las mismas condiciones que estaba al principio y vuelve y retoma el peso, porque es lo que tiende igual a hacer el cuerpo, a volver al peso que tenía antes, o sea, juega un poco en contra de la persona, digamos, su parte ya biológica. Entonces ahí lo importante es que la persona reciba un manejo integral, o sea, también para eso hay pues terapia conductual, también hay manejos farmacológicos, digamos que el abordaje debe ser integral y ya depende del equipo médico que lo valore, entender cuáles son digamos, las herramientas que requerirá cada paciente en su caso particular. Es decir, que tiene que tener importante seguimiento médico, o sea, un respaldo, como decía la doctora, multidisciplinario, porque hay un tema que no hemos tocado y claro, siempre nos vamos por la parte física, incluso por la parte biológica, pero la salud mental, también ese es un tema importantísimo para las personas que sufren de obesidad. Sí, clarísimo, Paola, es muy importante y por eso siempre dentro de estos equipos está la psicología y bueno, en algunos casos psiquiatría, y realmente se ve que los pacientes con obesidad tienen mayor probabilidad de tener depresión, ansiedad y otras patologías mentales, y ahí es importante también abordarlas porque puede ser la raíz o parte, digamos, de la raíz de lo que tiene la persona para generar y tener pues la obesidad. Doctora, hablemos ahora de los niños, porque también hemos escuchado, y para mí es un mito, usted me confirmará o no, doctora, el tema de que la obesidad es genética. Ah, no, es que el niño es gordito porque la mamá es gordita, el niño es gordito porque el papá es gordito. Yo creo que lo que se hereda son los hábitos, no el peso. Digamos que hay una parte que es genética, entre un 40 y un 60%, sí es, digamos, como una base genética, pero realmente no es un tema que sea inmanejable, o sea, que sea como que la persona le tocó tener esta herencia y padecer, digamos, la obesidad, sino que requiere seguramente un manejo diferente que de pronto otras personas que de pronto tienen unas condiciones biológicas diferentes. Entonces sí son las dos cosas. Realmente si la persona, y ustedes han visto, hay estudios de gemelos idénticos donde uno está en un contexto obesogénico, en una dieta y tiene obesidad y el otro no y no la tiene. Entonces sí hay una influencia grande que es la parte del estilo de vida, y esto es modificable y es importante desde pequeños, y por eso la importancia, digamos, de ese tema en niños, porque si desde niños se generan los hábitos de alimentación saludable y de actividad física, pues ya es una ganancia para cuando la persona llegue adulto tener estos hábitos. Acá es fundamental también entender que si se logra manejar desde pequeñito, pues va a ser mucho más fácil. O si el niño ya tiene obesidad, que es parte, digamos, de las estadísticas que se tienen, se ha casi triplicado, duplicado en los últimos 15 años a nivel mundial la obesidad entre los 5 y 19 años. Este es un tema muy importante y por eso Novo Nordisk en particular ha hecho una alianza desde 2019 con UNICEF, donde busca prevenir el sobrepeso y la obesidad en los niños en el tema de nutrición infantil, y esto es a nivel mundial y digamos que se busca combinar esfuerzos sobre el conocimiento y concientización sobre el tema y sobre todo en el tema de salud pública. Porque es un problema también de salud pública. Pues doctora Sandra Núñez, médica magíster en Administración y Salud y especialista en epidemiología, gracias por acompañarnos. Además, ella también es directora médica de Novo Nordisk para Colombia. Gracias por este tiempo. Paola, muchas gracias por invitarme.
Buen día. Buen día. Hoy en Más Salud en tus Manos queríamos justamente concentrarnos en la obesidad, ¿sí? Estamos escuchando más seguido que es un problema de salud pública, un problema al cual debemos poner nuestro ojo y más particularmente porque todavía estamos en medio de la pandemia, el COVID-19 sigue presente. Las recomendaciones no solo son para aquellos que tienen comorbilidades, las recomendaciones continúan siendo para todos. Lavado constante de manos, distanciamiento social y tapabocas. A ustedes, gracias por acompañarnos en Más Salud en tus Manos.